8 de la mañana con 35 minutos, 8:35 minutos. Saludamos a la asambleísta de la Izquierda Democrática, asambleísta reelecta, Vilma Andrade, que ha tenido nuevamente el apoyo de los electores para estar en una curul y empezar un nuevo periodo legislativo. Nos acompaña a los tiempos, doña Vilma, buenos días, bienvenida, gracias por estar en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Ayer se ha realizado esta reunión con las principales cabezas de las fuerzas políticas más votadas para las elecciones legislativas y que encabezarán sin duda esta nueva gestión de la Asamblea Nacional, que ojalá sea mucho mejor que la que termina. ¿Cómo está este proceso de transición? Asambleísta Andrade, buenos días, bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias, Licenia. Alexis, buenos días y un saludo afectuoso pues a toda la audiencia. Yo creo que empezamos primero con este acercamiento que lo planteó el presidente de la Asamblea Nacional, que básicamente sirvió para conocer un poco de información. Cómo está planteada la sesión de instalación. Se ha pedido un informe al COE para que, de acuerdo a las medidas de bioseguridad, establezca cuál es el porcentaje de asambleístas que pueden participar en una reunión preliminar. Y lógicamente, al final tendremos que dar cumplimiento a lo que establece la ley. La ley establece justamente la instalación de la sesión inaugural en la Asamblea. Y ese es un tema complejo, pero en todo caso tuvimos toda la información, el apoyo logístico que se va a dar para aquello y también un poco el avance, o más bien dicho, las leyes, cuáles son aquellas que están en proceso de ejecución, cuáles han quedado pendientes. Eso fue en general la reunión de ayer. ¿Cómo está, asambleísta? Un gusto saludarle a los tiempos. Un placer, como siempre, conversar con usted. Nos llamaba mucho la atención su declaración de ayer, ¿no? De que no van a respaldar a nadie de UNES para aspirar a la presidencia de la Asamblea. Pero finalmente van a tener que terminar eligiendo a alguien. ¿Quién podría ser ese alguien? ¿Por quién van a optar ustedes como bancada de la Izquierda Democrática? Y Alexis, primero permítame solamente poner en contexto. Nosotros habíamos dicho ya de cara a la segunda vuelta que apoyaremos a darle gobernabilidad a quien el país decida que sea su presidente de la República. En ese sentido, creo que abona el hecho de que si queremos gobernabilidad, debemos buscar, no puede ser justamente una bancada que sabemos en un total oposición a una línea que ahora mismo se enfrentaron en la contienda electoral. Hay posiciones totalmente antagónicas y el país está polarizado. Si queremos salir de esa polarización también al interno de la Asamblea, y esa ha sido mi posición, lo he dicho siempre, igual iba a ser si fuera al contrario, que busquemos justamente cómo darle el apoyo. En ese sentido, se está intensificando los diálogos, tenemos un acuerdo programático hoy mismo en la tarde en la Asamblea, en el Salón de Presidentes, suscribiremos un apoyo como Izquierda Democrática, sus dirigentes de cada una de las organizaciones respecto a una agenda legislativa común que tenemos con Pachacuti e Izquierda Democrática. Luego sí tiene que, intensificarse los diálogos con todas las bancadas en el tema de la integración, pero de la presidencia está todavía realmente ese tema no está concretado y habrá que en estos días, ojalá lo más pronto, se pueda establecer. Para garantizar esa gobernabilidad, el legislador Andrade debe ser un presidente de la Asamblea Nacional que venga de, creo, del Partido Social Cristiano necesariamente. Si es que ellos tendrían una bancada importante, tal vez más grande, podría ser, pero yo creo que en general, más bien es más allá de la bancada como tal, yo creo que es buscar las personas que puedan conducir a la Asamblea en esa gobernabilidad. En ese sentido, todavía está por verse. Hemos escuchado, por ejemplo, la intencionalidad del Partido Social Cristiano con la bancada oficialista, que con unos asambleístas independientes sumirían 40 voluntades. Ninguna de las bancadas tiene en este momento los votos. 40 tendría la derecha, nosotros tendríamos con Pachacuti 45, la Alianza UNES 47, es decir, es indispensable esos diálogos, pero yo sí parto en la necesidad de que busquemos más bien no contraponer con la posición del gobierno para evitar justamente esa pugna de poderes que conlleva, de hecho, posiciones distintas. Me parece... ¿Voy a ser usted como candidata asambleísta Andrade?
de esta alianza entre Pachacuti y Izquierda Democrática, usted podría ser esa persona que cabece la presidencia de la Asamblea y que le genere gobernabilidad a la derecha de Guillermo Lasso? Yo le debo decir claramente que mi nombre no puede estar de ninguna forma, y peor como una aspiración personal. ¿A quién no le honraría ser presidente de la Asamblea? Todos los 137 asambleístas pueden tener esa aspiración. Lo que sí que debe quedar claro es que no puede uno ser árbitro de una disputa intestina. Y por eso siempre yo hablé de acuerdos amplios, pero lógicamente en la conducción de la Asamblea tiene que pasar por los consensos. Primero en mi propia bancada, porque democráticamente tendrá que elegirse, y luego, lógicamente, con las otras bancadas. No puede ser una posición de orden personal, sino más bien pensando cómo construimos estos consensos. Pero esa aspiración es legítima, o sea, digo, si usted tendría esa aspiración, sería absolutamente legítima, más allá de que entendemos, hay, digamos, un relato político en este momento de generosidad. Pero si usted aspiraría, está en su legítimo derecho, asambleísta. Usted sabe, Alexis y apreciada Licenia, que la Asamblea Nacional no es una perita en dulce. O sea, no es un tema que puede decirle por una aspiración. Puede ser legítima, pero yo le digo, conozco exactamente por mi experiencia la necesidad de que si no se construye consensos en las mesas también, en las comisiones legislativas, si no existe realmente esa desprendimiento en este momento para construir esos consensos, yo debo decir, no me prestaré por ser presidenta de la Asamblea, estar en una disputa. Creo que eso es importante y yo lo señalo claramente. Pero podría ser que no vaya a la presidencia, pero sí a una de las vicepresidencias. Y yo ahí, a partir de ahí, le quería, de su legítima aspiración, yo le quería preguntar si la bancada de la Izquierda Democrática, esta bancada de 18 me parece, todavía sigue sólida, o hay también quienes tienen esa aspiración al igual que la suya, ¿no? Sí, por supuesto, esto es absolutamente claro. Hay diferentes visiones, hay diferentes planteamientos, eso sí, sin duda. Somos sólidos en una propuesta, por ejemplo, en todo lo que estamos encaminándonos, estamos unidos, en una bancada unida, tan es así que hoy en la tarde estaremos suscribiendo este acuerdo con Pachacuti a las 3 de la tarde y estaremos, ojalá todos los que puedan movilizarse de provincias también, pero estamos unidos. Pero lógicamente las aspiraciones pueden surgir de todo lado y eso es también una decisión que democráticamente deberá tomar el partido y hay que abonar a eso. Yo creo que nada es mejor que construir una participación a través de la democracia. Eso creo que es también de relevar y en este caso de incentivar en el caso de Izquierda Democrática. Legisladora Andrade, tomando en cuenta este acuerdo que van a suscribir esta tarde con el Pachacuti, ¿cómo le suena o qué le parece una eventual candidatura del señor Salvador Quispe a la presidencia de la Asamblea Nacional? ¿Y cómo esto no entraría en contradicción tomando en cuenta que Pachacuti, liderado por el señor Yacu Pérez, es candidato a la presidencia de la República, no dijo que no va a reconocer a cualquier gobierno que sea electo porque él considera que esto es fruto de un fraude y que resistirán al gobierno incluso en las calles? Ahí no habría, digo yo, una contradicción en el sentido de generar esa gobernabilidad. Pero ha habido también, después ya de que se promulgaron los resultados, tuvimos una reunión con justamente de las dos bancadas con la presencia de Yacu Pérez, con la presencia de nuestro ex candidato presidencial Javier Herbas, y Yacu Pérez señaló claramente de que hay que construir este acuerdo entre nosotros. Sobre esa base también se tendrá que definir los nombres. Pachacuti ha dicho que puede ser Salvador Quispe, Yacu Pérez y también el propio bloque ha señalado que podría ser la asambleísta Guadalupe Llori. Por eso yo digo nombres en este momento, yo no creo que se vayan a consolidar. Tendrá que pasar este proceso que ojalá sea rápido, porque la ley establece claramente que el 14 de mayo a las 10 de la mañana se instala la Asamblea y tiene que nombrar sus autoridades. Y en ese sentido esperamos que ya en el proceso vayamos construyendo esos acuerdos que pasan también por las definiciones de la presidencia, vicepresidencia, los miembros del CAL. Nosotros, por supuesto, como Izquierda Democrática, tenemos esa aspiración y además legalmente nos corresponde por ser la tercera fuerza política más votada. Sin embargo, hay 5 bloques, porque si se constituyen los de independientes con Creo, posiblemente armen un bloque adicional. Todo eso tiene que ser mirado. Y también el tema de la conformación de las comisiones, que yo creo que hay que hacerlo de acuerdo a la experticia, a la motivación, al anhelo que tenga cada uno de participar y que no se soslaye eso.
no puede estar dejado de lado y que más bien la integración de las comisiones tienen que ser justamente buscando un equilibrio de la representación tal como está dada en la Asamblea, tiene que reflejarse también en la representación, en la dirigencia, sea presidencias o vicepresidencias de las comisiones. Yo ahí estoy absolutamente de acuerdo que tiene que darse de esa manera. Ahora, todas las fuerzas políticas deben estar con esa representación y con ese trabajo dentro de la Asamblea. Todas las fuerzas políticas deben tener niveles de representación, acaba de decir Vilma Andrade, y ahí yo le quería plantear una pregunta que tiene que ver también con la reorganización a la que fueron en mayo del 2019, donde al correísmo le dejaron por absolutamente fuera de todo, a pesar de en ese momento ser la segunda bancada más numerosa, 30, los de Alianza País morenistas creo que se quedaron en 44, pero les dejaron por fuera de todo, fuera del CAL, claro, no se habían constituido como bancada, eso digamos es legal, es real, pero no tuvieron ninguna presidencia ni vicepresidencia de comisión. Ahora va a pasar lo mismo, y le pregunto esto ¿por qué? Porque Jaime Nebot, en una entrevista radial en estos días con el colega Fabricio Vela, dijo que esa gobernabilidad tiene que incluir al correísmo también. A pesar de que hay voces que son cercanas a Guillermo Lasso que lo que quieren es una constituyente para volar de un zarpazo a todo correísta de la Asamblea, ¿no? Ojalá que esas declaraciones demenciales no cuenten con el apoyo de ustedes. Pero el correísmo tiene que ser parte también de la nueva estructura de la Asamblea, a pesar de la correlación de fuerzas que hay. Absolutamente. Yo le debo decir a Alexis, yo le he dicho siempre, distinta es la posición de quien dirige la Asamblea y distinta es la estructuración de las comisiones y del resto de administración de la Asamblea, de la propia composición de las autoridades, porque no podemos de ninguna manera dejar de reconocer que ahí hay una votación popular que tiene que ser representada. Que no ocurra también, porque recordemos que la Asamblea ha vivido estas aplanadoras. Al inicio de la gestión de esta Asamblea que estamos concluyendo en el 2017, eran 74 legisladores de Alianza País, unidos entre correístas y morenistas, que luego se dividieron, ¿no es cierto? Pero en ese entonces que mantenían la unidad, recordemos, fue igual, se tomaron todas las presidencias, las vicepresidencias, las comisiones, presidencias y vicepresidencias, prácticamente una sola presidencia dieron, porque para poder tener el control en todas las comisiones les hacía falta miembros. Entonces no podemos ir a eso. Yo creo que ese modelo de gestión al interior de la Asamblea le hace mucho daño, nos va a llevar a una confrontación y el país lo que menos quiere es eso. Debemos salir de esa polarización. Yo he hecho desde el primer momento un llamado a la reconciliación nacional, y eso pasa porque en esta Asamblea también las comisiones tengan que tener sus autoridades y su representación de acuerdo realmente, ojalá, en forma proporcional a la conformación de las comisiones, y que no vayamos a la aplanadora, ¿no es cierto? Cualquiera de los bloques que puede constituirse, vamos y nombramos todo y el resto no importa, porque a la larga también deviene en un trabajo ineficiente, viene en un tema que desdice la función y lógicamente le resta institucionalidad. Legisladora Andrade, este acuerdo que suscriben hoy con Pachacuti, más allá del tema de la estructuración de la Asamblea como tal, de las autoridades y lo que tiene que ver con el arranque de este nuevo periodo legislativo, en cuanto a la agenda de trabajo de la Asamblea, ¿qué puntos va a contener? Bueno, está dividida en ejes porque hay proyectos concretos, pero está en todo lo que es producción, generación de empleo, en lo que es los temas de salud, educación, seguridad como prioritarios, también en el tema de los temas ambientales y avance de derechos, y una agenda de transparencia y lucha contra la corrupción. En esos ejes se insertan varias propuestas. Yo ahí le pongo un ejemplo porque yo creo que eso quizás nos dé la naturaleza de cómo puede ser el trabajo en la Asamblea. La seguridad social está en una grave problemática. Se conoce que de aquí a 6-7 años no tendría para pagar jubilaciones, ni tampoco pensiones a viudas y huérfanos. Si colapsa la seguridad social, IES, ISFA y ESPOL, colapsa el país. No podemos permitir que siga ocurriendo lo que hasta ahora, manteniéndose la institución como una cartera chica del gobierno y lógicamente con una gestión inadecuada, nada transparente, corrupta en algunos casos y muchos, inclusive falta de
de sensibilidad para atender a los afiliados. Ese modelo de gestión no puede seguir ahí. Y ahí vamos a un cambio profundo de la seguridad social que parte desde la propia institución de entregar y de ser parte de la construcción de una nueva ley con los estudios actuariales que tienen, las investigaciones de inversiones, desinversiones. En general, nosotros partimos de un cambiar ese modelo, pero no estamos de acuerdo, por ejemplo, en la privatización. En el proyecto del señor Guillermo Lasso consta como propuesta para la seguridad social las cuentas individuales. Las cuentas individuales quiere decir que quien gana mucho, es decir, un gerente de un banco, que no sé cuánto gane, pero si gana $20,000, $30,000 el gerente de una empresa, aporta sobre los $20,000, tiene servicios sobre ese monto, tiene una jubilación sobre ese monto, pero se pierde el elemento fundamental que es la solidaridad, que es que el que más gana aporta para el que menos gana, el sano para el enfermo y el afiliado para el jubilado. En este sentido, por ejemplo, Izquierda Democrática jamás va a estar de acuerdo con la privatización y lo hemos dicho claramente. Si es que se pretende esa privatización, nosotros estaremos luchando contra eso. No queremos que continúe ese modelo, pero lógicamente tampoco la línea roja es no la privatización, porque ya pasó a Chile. Chile se privatizó, pensiones promedio de $130, no saben ni siquiera estas aseguradoras de fondos de pensiones, las famosas AFPs, no saben dónde está el dinero. Y el colapso chileno es lo que llevó a la revuelta en octubre también, en la defensa justamente de la seguridad social. En ese sentido, sí tenemos que equilibrar, por supuesto, pero no vamos de ninguna manera a la privatización tampoco de los sectores estratégicos y lo decimos claramente. Esas son nuestras líneas rojas. Nosotros vamos a apoyar, por supuesto, los proyectos que me parecen hasta interesantes, innovadores, en el sentido, por ejemplo, de tener un IVA diferenciado para que sirva al sector turístico, que está devastado. Me parece interesante que se eliminen algunos impuestos, pero me preocupa que se elimine el impuesto a la salida de capitales, el ICE, porque eso también puede llevar a que se sigan llevando más dinero. Ya $30,000 millones han salido. ¿Qué más puede salir? Es preferible generar, y hay una iniciativa, es que se generen también incentivos más bien para que el dinero se quede aquí, que se den incentivos para quien genera puestos de trabajo, que se les den deducciones tributarias a quienes aportan de esa naturaleza. Es decir, sí estamos abiertos a escuchar todas las propuestas, pero lógicamente siempre con nuestra posición, que yo creo que abona mucho a ir saliendo del radicalismo y yendo a propuestas más de centro izquierda. Bueno, ahí me parece que algunos de sus compañeros de bloque se van a llevar una tremenda sorpresa, porque Guillermo Lasso en Colombia dijo que él es un liberal absoluto y que una de las cosas que cree es en la libertad de la salida y flujo de capitales. Entonces, por ahí el doctor Dalton Basigalupo recién creo que se va a enterar por quién votó. Yo le quería preguntar a propósito de esto, a mucha gente creo que no supo por quién votó, ¿no? A partir de varias propuestas que ya empezó a recular, ¿no? Que no va a eliminar la Cenecit, por ejemplo. En Colombia hizo un par de declaraciones Guillermo Lasso, una de esas esta, ¿no? Que él es un convencido de la libertad y por él que circulen todos, incluido el dinero, por donde quiera. Y otra fue con respecto del tema de la soberanía, y usted es asambleísta. ¿Cómo le cayó la declaración de Guillermo Lasso diciendo que, o justificando más bien, el operativo llevado adelante por el gobierno de Uribe en marzo del 2008, cuando bombardearon arteramente nuestro territorio en la provincia de Sucumbíos? Dijo que eso es estado de necesidad, entonces de ahora en adelante cuando quieran fumigar con glifosato, bombardear, que vengan nomás. Bueno, yo creo que seguramente trata, para mí, mi entender, él tendrá que aclarar, no soy yo quien la debe desmenuzar o mirar la percepción que tiene el presidente electo, pero yo lo que sí veo es que obedece quizás a una postura justamente de ese radicalismo que estamos comentando, ¿no es cierto? O sea, esta acción se hizo anterior, yo estoy totalmente, radicalmente opuesto. Creo que el país no puede ir a ese sentido. De ninguna manera nuestra soberanía como tal, que está establecida además constitucionalmente, tiene que ser respetada. Y ya estará en sus funciones, cuando esté en sus funciones, seguramente las posiciones y también la Asamblea Nacional tendrá claro cuál es su misión respecto a la acción fiscalizadora,
cuando se incumple la Constitución. Yo creo que hay que dar una pausa, yo creo que hay que dar un tiempo para que se vayan decantando sus propuestas y, lógicamente, nosotros también tener una posición. Yo lo que sí demando, Alexis, Licenia, es que en este momento el país está en una crisis demasiado grave. No es el momento de seguir polarizando. Demos una oportunidad, queremos que tenga éxito este gobierno, por supuesto, nosotros no tenemos coincidencias en la mayoría de los temas, tenemos grandes diferencias, pero creo que es el momento de construir esa agenda del Ecuador, esa agenda que nos permita realmente ir a una propuesta equilibrada, pero deponiendo todos actitudes. Y ya la polarización nos ha hecho mucho daño, demasiado daño. Si vemos los resultados electorales, hay una posición totalmente dividida. Creo que es el momento de bajar las armas y avanzar realmente en una reconciliación por bien del país. Sobre la ausencia de mujeres en los equipos de transición, usted que también es una defensora de los derechos de la mujer, que ha estado liderando en la Asamblea causas que van en defensa precisamente de esos derechos. ¿Qué opinión le merece ver ese cuadro donde puro hombre nomás está llevando adelante la transición? Ese es el espejo desgraciadamente de la sociedad y cómo se deja de lado a las mujeres. Yo espero que después de todo lo que hemos dicho, precisamente de esa foto, y agradezco muchísimo a las mujeres que se levantaron y a hombres también que tienen tanta esa empatía, esa sororidad con las mujeres, que se levantaron a decir esto no puede ser. Esa foto del machismo puro, dirigiendo un hombre y alrededor todos hombres, o sea, la voz de las mujeres estuvo ausente en la transición. Eso no puede seguir pasando. Yo tengo fe, por ejemplo, ayer, de las 3 asambleístas más votadas, somos 2 mujeres. Yo lo recalqué, que qué bueno que el Ecuador valore también a las mujeres que encabezamos las listas. Está visto, tuvimos éxito. Yo les debo decir por mis votaciones, yo les he revisado y tengo full votos de mujeres. Ojalá también en la toma de decisiones, en los ministerios, en los directorios de las empresas públicas, privadas, podamos tener esa representación. Pero yo digo más allá de cómo están las mujeres. O sea, puede presentar el presidente electo un gabinete 50% de mujeres, pero esas mujeres llevan una agenda de mujer, van a trabajar por los derechos de las mujeres para hacer en cada una de sus carteras de Estado la posibilidad de ubicar como un eje transversal todas las políticas públicas para eliminar las brechas de las mujeres. Eso es lo importante. O sea, sí tenemos que mirar también la posición y la relevancia que le den a la representación en las mujeres, pero también la agenda, porque no ganamos nada que vaya una ministra de Bienestar Social y tenga un desenfoque realmente de los derechos de las mujeres y pretenda imponernos una agenda Opus Dei. Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando? Entonces, mucho dependerá también de la posición de las mujeres y a qué mujeres pone como ministras o como parte de su gabinete, y que ellas qué responden en su trayectoria, en su posición, en su línea de pensamiento respecto a los derechos de las mujeres. Asambleísta Andrade, yo tengo 2 inquietudes antes que se nos termine el tiempo. La una relacionada con cuál va a ser la posición de suya, en este caso, sobre esta ley de defensa de la dolarización que continúa hoy en su segundo debate. Por un lado, ¿usted cree que se debe o no se debe aprobar esta normativa ya a final de la actual gestión gubernamental? Y la otra, ¿a ustedes les va a tocar ya en la nueva asamblea ejercer la fiscalización? ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de un eventual juicio político en contra del contralor subrogante Pablo Celi, que ahora mismo guarda prisión preventiva por una investigación de presunta delincuencia organizada, donde hay información absolutamente grave que lo compromete y que viene incluso desde los Estados Unidos, que se va conociendo de a poco? ¿Usted cree que se debe realizar o no, y les va a tocar a ustedes, un juicio político al contralor Celi? Voy a hacerlo más rapidita también, Licenia. Sobre la ley de fortalecimiento de la dolarización, tiene inconsistencias. Yo ya he presentado mis propuestas y le voy a señalar solo 3. Una, que al eliminarse el artículo 15 y 142 que establece cuáles son los parámetros para las excedentes de exportaciones no petroleras, así como el encaje bancario, al eliminarse estos artículos, todos los excedentes y el encaje podría tenerse fuera del país. Eso para mí es una inconsistencia, porque más bien lo que se debe buscar es cómo tenemos más liquidez
para fortalecer la dolarización. El que se ponga los mismos requisitos que a la banca, a las cooperativas del sistema de economía popular y solidaria, que pretenden que todo ese dinero se vaya a los bancos, no va a pasar. Ya tuvimos más bien una etapa amplia de que esta penetración que ahora el sistema cooperativo tiene en los sectores, en el territorio, eso al haber ausencia de la banca, lo que suple es el chulco o el chulquero, y eso también no estoy de acuerdo, esos parámetros no tienen que ser revisados. Y la tercera, que también es importante, es que se establezca como requisito para las juntas, los miembros de las juntas, que tengan 10 años de experticia en el sistema bancario. O sea, los banqueros van a definir las políticas de las juntas. Yo lo he dicho claramente, que se diga sí, que conozcan y tengan conocimiento de la economía productiva, de la economía en el ámbito académico. Eso está bien, pero más bien que evitemos justamente lo que puede ocurrir con las puertas giratorias. Vamos a esperar el debate hoy se continuará. Yo espero intervenir justamente para dejar estos puntos. Yo ya lo hice también en el primer debate y vamos a ver cómo finaliza la propuesta y de manera seria pues aprobaremos o no. Y en el tema claramente del juicio político, yo estaré de acuerdo en todos los juicios políticos que conllevan precisamente en los que se dé el control político y los correctivos, pero yo me pregunto, y no porque no vayamos a apoyar este juicio político, yo digo, si no cambiamos a través de la fiscalización, mire, hemos censurado a la ministra Espinosa, la ministra Andamuño estuvo también en comparecencias, el ministro de Salud ya está en el juicio político, y el modelo de gestión de la administración de salud sigue siendo discrecional, sigue siendo corrupto, sigue siendo falta de transparencia. Censuramos, destituimos al Contralor Poli. Esta asamblea lo hizo. Y ahora tenemos el mismo problema. Si no corregimos esa discrecionalidad que pasa porque el Contralor pueda servirle de chantaje el trabajo que sí hacen los auditores en la Contraloría, que establecen responsabilidades administrativas, señales de penales, y eso solo sirve, ya estamos visto, para el chantaje. Creo que sí, vamos a un juicio político, pero también cambiemos esa institución en el tema normativo, para que evitemos que esto solamente sea un cambio de actores y sigan con la misma actuación el que venga. Está visto que esta no era una práctica solamente de Poli, esto continúa, y si viene otro con toda esa discrecionalidad que le da la facultad, por ejemplo, de tener que firmen los informes varios contralores, como existían los contralores subrogantes, y que estos informes pasen a ser una negociación, eso no puede pasar. Entonces hay que ir a un cambio. ¿Cómo molesta la Contraloría? ¿Cómo se quejan muchos funcionarios? Por tonteritas no les dejan la vida en paz, y estos millones que se les pasan por las narices y que el Contralor los negocia, pasan por el negocio, por la corrupción totalmente repugnante que ya el país no da más. Pero yo creo que aunque nos repugne, yo creo que es una buena acción de la Fiscalía. Yo aplaudo a la Fiscalía, pero yo planteo que la Fiscalía también nos diga quiénes son los beneficiarios, a quienes justamente se les vendió o se los chantajeó. ¿Y por qué en este momento? ¿Y por qué en este momento? Es importante, porque se debe conocer cuáles son las empresas, cuáles son las instituciones, cuáles son los organismos que en esa información que está teniendo la Fiscalía han sido beneficiarios. Eso es importante, porque ahí ya se ve que esta trama es más amplia de lo que nos imaginamos. Muchísimas gracias a la asambleísta reelecta Vilma Andrade, por la Izquierda Democrática. Un fuerte abrazo para usted, gracias por haber aceptado la invitación. Nosotros nos despedimos. Esperamos tenerla con más frecuencia, Alexis. Estamos pasados. Esperamos tenerla con más frecuencia ahora en el nuevo periodo legislativo. Me comprometo, pero hagamos con tiempo, porque a veces me llaman con tan poquito tiempo que ya a veces estoy medio complicada la agenda, pero encantada siempre, Licenia, y apreciaba, Alexis, de estar con ustedes. Un lindo día a todos. Buenos días. Lo propio, muchas gracias, buen fin de semana. 9:03 nos hemos pasado, Alexis. 3 minutitos en el programa que viene a continuación, pero siempre les vamos a dejar muy bien acompañados. Ya viene 7F, nosotros nos despedimos, les agradecemos como todos los días por la gentileza de su sintonía. Nos encontraremos en nuestros diferentes espacios informativos, Alexis. Claro que sí, nos volvemos a encontrar mañana nuevamente. Un fuerte abrazo. Así es, un fuerte abrazo para todos.